Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, ¿Se doctor. escucha bien ahí? Buenas noches. ¿Se escucha bien? Se escucha. Bueno, perfecto. Vamos a guardar, cada vez somos menos. Bueno, la magia del Zoom. Salvo Paul, que se me duplica siempre, está presente por dos, Sí, porque a veces se me va el wifi y tengo no pasa computadora y nada. celular. Por tres ahora. Ahora te veo. Ah, no, por dos. Ahí estamos. Bueno, vamos. ¿Cómo venimos con los temas? ¿Cómo venimos? ¿Bien? ¿O más o no venimos? No, venimos. Venimos. Bien. A mí me quedó una consulta de la clase pasada. Bien. El movimiento se demuestra andando, decía alguien, así que, bueno, andiamo. Piano, piano, pero andiamo. ¿Qué pasó, Gabriel? O Santiago, no sé cómo. Santiago. Bueno, Santiago. ¿Viste cuando no me quedó claro lo de la acción directa? ¿Viste No, no cuando vi todavía. la ¿Cómo? sublocación? Sí. Lo de la acción directa, o sea que cuando el locatario, o sea, subloca, como que Mm, vendría a salir de la obligación, o sea, pero por la acción directa, porque o sea, el tercero va a ir contra el locador y el locador va a ir contra el tercero. sí, ¿No, no es así? claro, esa es la acción directa. Si no, no habría posibilidad de ejercicio de acción directa. El ejercicio el concepto propio de acción directa es que prevé una interpósita persona que se está saltando, al igual que la acción subrogatoria o oblicua. Si no, no serían acciones directas. Si no, serían directamente demandas o pretensiones contra la parte. El problema que pasa es que en la acción, tanto en la acción directa como en la subrogatoria, hay una habilitación, hay una legitimación sustancial por la ley. Si no, no la tendría por el contrato. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, el problema de fondo acá es la legitimación sustancial, es que lo que se conoce como la legitimación, la legitimatio ad causam o ad sustancia. Eso ocurre cuando, como para ejercer ustedes una pretensión, tiene que estar legitimado sustancialmente por la relación jurídica de base o la acción causal que se conoce. Si yo no estoy legitimado por la acción causal para ir contra un tercero, tengo que tener una habilitación legal. ¿En dónde tengo esas habilitaciones legales? Si ustedes memorizan el plano contractual patrimonial, en las acciones conexas, en el 1175, en el 1075, perdón, eh, cuando habla sobre los efectos de los contratos conexos, fíjense que en el caso de la legitimación de los contratos conexos del 1075 dice que puede aún oponer la exceptio non ad impleti contractus aquel que no haya formado parte del contrato. ¿Y eso qué es si no es una acción directa? ¿Sí? Es decir, ahí que hay una legitimación ex lege, viene una legitimación legal que permite, permite ejercer esa acción. En el caso del contrato de locación pasa lo mismo. ¿Dónde? En la sublocación. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo pasa en la sublocación? Fíjense que 1203 en adelante está el régimen de la sublocación. Cuando ustedes van al 1216, ahí arrancan las acciones directas, que es la parte final de la cesión y la sublocación. Y fíjense que en realidad cualquiera sea las dos, la acción directa tiene más de semejanza o asimilación con la sublocación que con la cesión de la posición contractual, que la cesión de la locación, que es lo mismo que la cesión de la posición contractual. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van al 1636, que es la cesión de la posición contractual, me van siguiendo, ¿no? Disculpen que yo lo vaya paseando ahí, pero es la única manera por ahí de explicarlo. La acción directa tiene, recuerden lo que dijimos, la acción directa tiene que ver, mejor dicho, o más asimilable a los supuestos de intermediación. En el caso de la sublocación hay una intermediación.
¿Entre quién y quién? Hay una intermediación entre el locador y el sublocatario. ¿Quién es? El locatario sublocador. ¿Se dan cuenta? ¿Lo identifican? Josefina, ¿lo identificás? Constanza. No responde. Oscar, ¿lo identificás? Luciana. ¿Se entiende? Sí, Más o sí. menos. Vuelvo a reiterar. A mí lo que no me quedó claro es que en la sublocación, si o sea, el nuevo Sublocatario. locatario, o sea, el El sublocatario, o sea, sublocatario. incumple, o sea, el locador principal puede ir sobre el primer locatario, o sea, el locatario primitivo. No, el tema de la acción directa, ustedes recuerdan de Civil 1 cómo operaban las acciones directas, ¿no? Doctor, le hago una pregunta. Esperá que estamos terminando esto, Oscar, ahora te permito, pará. ¿Se acuerdan ustedes cómo era el tema de la acción directa y la acción subrogatoria, no? ¿No se acuerdan? Yo podría reclamar, el deudor de mi deudor es mi deudor. El deudor de mi deudor es mi deudor, básicamente. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera puedo reclamarlo eso? Puedo reclamarlo si hay algún vínculo contractual por vía de una acción directa, si la ley lo permite. ¿Por qué? Porque las acciones directas solamente están establecidas por vía legal, no se pueden establecer por vía convencional. Quiere decir que donde no existe la posibilidad de acción directa, ¿hay algún lugar en donde no exista? Sí, en el 1343, 1340, contrato de consignación, la ley no permite la acción directa en la consignación. Y tiene que haber una subrogación o una cesión de la posición. Si no, no hay acción directa, la ley no lo permite. ¿Dónde sí lo permite? En el contrato de sublocación, en el contrato de obra, en el contrato de servicio, si ya vieron obra y servicio. ¿Mm? ¿Qué significa esto de las acciones directas y las acciones subrogatorias? Que yo soy acreedor de un sujeto que a su vez tiene deudores. Entonces, mi contenido patrimonial lo puedo extralimitar. ¿En qué límite? En el límite que le deban a mi deudor. Por eso tienen un límite cuantitativo también las acciones directas. Nunca van a poder cobrarle lo que a mí me deben. Voy a poder cobrar lo que le deben a mi deudor. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Está claro? Es decir, no es decir, tiene un límite cuantitativo que es el límite, el quantum es cuánto le deben a mi deudor o cuánto mi deudor me debe a mí, porque por ahí me debe menos a mí mi deudor. ¿Se dan cuenta? El límite es objetivo y radica justamente en cuánto le deben a mi deudor o cuánto me debe mi deudor a mí. ¿Estamos? Entonces, siempre en cualquiera de las dos acciones, en la acción subrogatoria se complica un poquito más, porque hay distintos supuestos en donde hay subrogación, sin que haya acción subrogatoria, que son los casos que vamos a ver más adelante cuando veamos fianza. ¿Sí? Cuando vemos fianza solidaria, ahí vamos a ver que hay distintos supuestos en donde hay una subrogación legal. Es la ley que le impone y le traslada sin necesidad de cesión alguna la posibilidad de ejercer las acciones de repetición o de reembolso. ¿Estamos? Esa es la idea. Oscar, ¿querías preguntar algo? Ahora, Luciana, volvemos sobre que no entendiste. Explico el gráfico. Explico con un gráfico y los nombres para que ustedes lo entiendan. Oscar. En el caso de la sublocación, entonces hay acción directa del locador sobre el Sobre el sublocatario sublocatario. Sobre el sublocatario. y el sublocatario tiene acción directa sobre el locador también. Y el sublocatario podría reclamar el cobro de mejoras necesarias contra el locador. Así es. Porque las acciones directas siempre estamos saltando algunos, recuerden ustedes. Sí. Para que se entienda. Contrato de locación. Locador, locatario. ¿Sí? La sublocación, ¿qué es? Es un subcontrato o un contrato que deriva de la locación principal. Entonces, el locatario ocupa el rol de sublocador. ¿Por qué? Porque él se lo loca a alguien más. ¿Y cómo se llama ese otro sujeto o alguien más? Sublocatario. ¿Está claro? ¿Se dan cuenta cómo es? Entonces tenemos locador, locatario, sublocador y sublocatario. Entonces las acciones directas entre quienes se dan.
leamos el 1216, no tengamos miedo a leer el artículo y a desbrozarlo, porque también eso está bueno para entender el real alcance de lo que dice el artículo. Y el 1216 dice, sin perjuicio de sus derechos respecto al locatario, el locador tiene acción directa contra el sublocatario para cobrar el alquiler adeudado por el locatario en la medida de la deuda del sublocatario. ¿Se dan cuenta? En la medida de la deuda del sublocatario. Es razonable lo que estábamos hablando. Ahora, es en la medida de la deuda del sublocatario, en la medida que el sublocatario le deba al sublocador, pero sí, el locatario le debe menos al locador, va a ser en la medida de la deuda del locatario el que va a poder ejercer la acción directa, porque tiene un límite cuantitativo, si no estaría cobrando de más sin legitimación. ¿Se dan cuenta? Siempre sobre la deuda menor, doctor. Siempre es por el monto menor. Siempre por el monto menor. ¿Por qué? Porque el monto es el que te da la legitimación. No alcanza con ser acreedor. Hay que saber por cuánto me deben. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bueno. Y sigue diciendo el artículo. También puede exigir de este el cumplimiento de las obligaciones que la sublocación le impone, inclusive... Bla, bla, bla. Segundo párrafo, la inversa. Recíprocamente, el sublocatario tiene acción directa contra el locador para obtener a su favor el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de locación. Porque en definitiva de lo que estamos hablando, ¿de qué es? Del mismo inmueble que está alocado 2 veces. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hay? Hay muchas obligaciones que pertenecen al locador, como obligación de conservar la cosa, de mantener el uso pacífico de la cosa al locatario, de mantener la tenencia, ¿sí? No turbar la tenencia, ni permitir las vías de hecho de propias o de terceros por parte del locador. Es decir, hay un cúmulo de obligaciones que pueden concluir a la postre en un supuesto de resolución contractual por incumplimiento de obligaciones. ¿Por qué? Porque no garanticé la locación. Garantizar la locación significa garantizar el uso y goce pacífico de la locación. Significa, che, me quedé con una llave del departamento y me meto en el departamento. ¿Les parece que es legal eso? No. Ustedes alquilan un departamento y automáticamente tienen la llave, el locador no se puede meter más. Tiene que respetar eso. ¿Eso qué sería si se mete? Una vía de hecho. Una vía de hecho. Ahora que está tan de moda, vieron que todos dan consejos, che, no me pagan la locación, no se van, cortale la luz, es un delito. Turbación de la locación. Ni se les ocurra sacarle el medidor de luz ni de gas porque van a terminar con una denuncia penal. ¿Sí? Ni hacer cosas raras. Entonces, fíjense que lo que hace la acción directa, ¿se va entendiendo, Santiago? Lo que hace la acción directa es poner a dos sujetos que no estaban cara a cara, pero como tienen un vínculo común, por más que no tengan un contrato común, tienen un vínculo común, una causa común. La causa común es el contrato de locación madre, originaria, y también el inmueble que se locó, porque no deja de ser el mismo inmueble, que sigue siendo del mismo locador. Lo que pasa es que cambió ahora la figurita, hubo una sustitución de locatario. Hay otro sujeto ocupando. ¿Estamos? Por eso, ¿qué dice la ley? Para evitar eso, ¿qué hace? Ojo, si la sublocación de la cosa es en su total, no hay sublocación. La ley considera que hay que cesión. Y ahí sí, al haber cesión, el sublocatario deja de ser sublocatario y pasa a ser locatario. ¿Por qué? Porque el locatario le cedió su posición contractual. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? ¿La asimilan a la diferencia? ¿Sí? Es decir, no es lo mismo ceder la posición contractual que sublocar, que hacer un subcontrato. ¿Por qué? Porque si van a la parte inicial, yo se los dije el otro día, 1069 y siguientes, fíjense lo que dice el 1069. El subcontrato es un nuevo contrato mediante el cual el subcontratante crea a favor del subcontratado una nueva posición contractual derivada de la que aquel tiene en el contrato principal. ¿Se dan cuenta? ¿Sí?
Ahí salta todo. Fíjense cómo aparecen del 1069 en adelante, incluso las acciones que puede hacer el subcontratado. ¿Sí? Entonces, la sublocación no deja de ser un subcontrato o un contrato derivado como derivado en materia civil, no como contrato derivado en materia comercial, como contrato financiero. ¿Sí? Lo aclaro, para que no existan después confusiones. Pero es un contrato que deriva de otro contrato. ¿Estamos? ¿Se entendió, Luciana, esto? ¿Se entendió, Santiago? ¿Constanza? ¿Sí? ¿Josefina? ¿Paul? Doctor, Sí. entonces cuando hay cesión, el sublocatario adquiere mayores derechos que cuando hay sublocación. Porque usted había dicho que solamente le puede reclamar con respecto a las mejoras. Te lo respondo con un principio jurídico. Nemo plus iuris. Nadie puede adquirir un derecho mejor ni más extenso que el que le otorgaron. En la sublocación adquiere los derechos derivados en la medida que los podía ejercer el locatario. ¿Estamos? En la cesión ocupa los derechos que tenía el locatario. Es decir, no se trata de quién está mejor o quién está peor. Siempre radica, y en realidad son los mismos, tanto en la cesión de la posición contractual que es el locatario, es prácticamente lo mismo que pasa en el subcontrato, nada más que en el subcontrato hay un cambio de roles. ¿Por qué? ¿Por qué hay un cambio de roles? Porque el sublocador, que es el locatario, pasa a ocupar el rol del locador, pero no por cesión, crea un nuevo rol. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo dice el 1069. El subcontratante crea un mismo rol derivado del que tenían en el contrato originario. Y ahí aparece una limitación que es el nemo plus iuris. Nadie puede tener un derecho mejor ni más extenso que el que tenía. ¿Por qué? Porque no podría celebrar un nuevo contrato de locación por más tiempo. Porque el contrato originario es el que le va a poner una limitación temporal. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Estamos? No se trata de que son dos figuras totalmente distintas. Lo que pasa es que, ¿para qué se hace esto de la cesión? Para evitar la sublocación. Porque los problemas arrancan acá cuando empieza a haber falta de pago. Empieza a haber falta de pago, entonces cuando hago el desalojo lo hago contra el contratante locatario y después me aparece el sublocador. No, a mí no me notificaron. Entonces tengo que ampliar la demanda contra el sublocatario por el desalojo. Y después me dice, no, pero yo no estoy ocupando, ocupa mi tía que vino de viaje de la Cochinchina. ¿Entiendes? Entonces me van ampliando para que yo no los pueda desalojar. Esa es una chicanonga que se soluciona muy simple, se soluciona con un mandamiento de constatación. Y todos los que están hasta el momento del mandamiento de contratación son los que van a ser desalojados. El resto se les aplica por efecto derivado de la sentencia porque tienen un título derivado de los que estaban ahí. Entonces, hay cosas que ustedes todavía no saben porque quizás no fueron a procesar o no saben cómo funciona el juicio de desalojo, pero no porque no lo sepan, porque no tuvieron la oportunidad por ahí de verlo en una materia. Y en la práctica, después los van a ver en la práctica, van a ver, se van a acordar ahí de Cataldo cuando les dijo, ojo, hagan el mandamiento de constatación, no se queden solamente con el papelito firmado del contrato de locación, porque es un contrato, la locación parece un contrato fácil, pero es un contrato complejo, tiene muchas vicisitudes, tiene muchas complejidades a la hora del ejercicio de los derechos y de las acciones que permite. Y de hecho, vayan viendo que, no sé cuántos artículos tendrán, nunca me los puse a contar, pero en ese encajonamiento que tiene, que termina en el 1225, 1226, van a ver cuántos institutos nuevos les aparecen. Cuenten desde que empieza la locación, cuántos institutos nuevos aparecen en la locación, más allá del precio y todo y las obligaciones. Aparece primero régimen de mejoras, que ustedes solamente lo habían visto en obligaciones. Régimen de sublocación y cesión. Tercero,
regímenes de extinción contractual distintos, porque no operan todas las causales de ineficacia funcional iguales en la locación. Hay varias causales de ineficacia. ¿Sí? Es decir, fíjense que hay algunas que operan en algunos supuestos y otras que no pueden operar en otros supuestos. Ojo, por ejemplo, el locador no puede resolver, no puede rescindir anticipadamente el contrato. Esa es una facultad que está prevista solamente para el locatario. ¿Estamos? Y la resolución, ¿cuándo opera? Cuando la autoriza la ley. Y además de eso, ¿qué pasa? ¿Qué se mete? Se mete el derecho de retención, se mete qué efectos tiene la extinción con la fianza, y además te dice cómo se puede extinguir. Pero además menciona en algunos supuestos cómo se pueden extinguir los contratos que no están alcanzados por el plazo mínimo legal. Si yo lo quiero resolver o técnicamente rescindir. Fíjense. Entonces, ojo con eso. Y además es una figura que deja en cierto modo un entrampamiento que no se puede, que no se ha resuelto hasta ahora, y que me parece que es complejo y que no se pueden resolver por analogía, que es el entrampamiento entre el plazo mínimo legal de 3 años y las excepciones al plazo mínimo legal. Pero ¿qué ocurre con aquellos supuestos que superan los 3 meses, que no pueden superar los contratos temporarios, por ejemplo? ¿Sí? Que está en el 1199, creo, o por ahí anda. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Le podemos aplicar la regla de la rescisión anticipada a los contratos que duran menos de 6 meses? Y de acuerdo a la ley se podrían aplicar. Es más, dice que lo que se paga son 2 cánones locativos. Y ese contrato dura 3 meses, ¿qué le voy a pagar si me voy al mes y medio? 2 meses le tengo que pagar. ¿Sí? Entonces, ojo con eso porque es delicado. ¿Se va entendiendo? En ese tren ahora decimos, así tratamos de hoy concluir. ¿Se entendió, no? Lo de la acción directa. ¿Sí? De vez en cuando péguense un repasito. Ahora, si tienen que ver acción directa, váyanse a la parte general y péguense un repasito de acción subrogatoria, que son pocos artículos, y de acción directa, para ver cuáles son los presupuestos de ejercicio, porque las dos tienen presupuestos de ejercicio distintas. De hecho, ustedes acción directa no podrían ejercer si la ley no lo dice. Entonces, ahí hay un temita. Para seguir un tren organizacional, por decirlo de alguna manera, y desembarcar en lo más importante, la locación establece obligaciones para el locador y para el locatario, obviamente para el sublocatario también, pero además establece regímenes de mejora. Los regímenes de mejora algo adelantamos la otra vez, cuando dijimos que en realidad las mejoras necesarias deben ser satisfechas por el locador, ¿sí? Y no se restituyen al locatario las que son útiles o suntuarias, y tiene facultades de extraerlas, de retirarlas, en la medida de que con eso no estropee la estructura, ¿sí? la modifique a la cosa o no la perjudique. Si no, las tiene que dejar. ¿Estamos? Y que no hagan a la esencia de la cosa. Y si las tiene que dejar, habrá que ver si se pagan o no. Porque en realidad, en definitiva, son mejoras que quedan para el locador. Entonces, ojo con ese régimen. Porque a partir de ahí se vislumbra también qué pasa si yo puedo compensar con las mejoras necesarias que hice y el locador no me la pagó. La nueva ley dice sí, el locatario puede compensar. ¿Sí? La nueva ley dice, ojo, que si hay gastos necesarios que se hicieron y hay mejoras necesarias que se hicieron y el locador no las paga, las puede compensar con meses de alquiler. ¿Estamos? Ojo, eso está en la nueva ley, ¿eh? En estos momentos no me acuerdo el artículo, pero debe estar por el 1205. Por ahí anda, a ver si es cierto.
¿Ves? Perdón, ¿ves? Discúlpenme, ¿ven? 1204 bis. 1204 bis, que es el artículo 7 de la 27551, dice expresamente compensación. Los gastos y acreencias que se encuentran a cargo del locador conforme a las disposiciones de esta sección pueden ser compensados de pleno derecho. ¿Qué significa de pleno derecho? Automático, sin que la parte lo pida, sin que el locador diga, no, pero tengo que autorizarte. No. La ley dice que de pleno derecho pueden ser autorizadas, compensadas de pleno derecho por el locatario con los cánones locativos. ¿Sí? Previa notificación fehaciente al locador de las mismas, lo cual es razonable. ¿Pero se dan cuenta? Esa es una obligación que surge de los gastos y mejoras, que son obligaciones del locador, porque es obligación del locador pagar los gastos necesarios, al igual que pagar las mejoras necesarias. Esto de las mejoras no lo inventó Cataldo, está en la ley, ¿eh? Si vamos al artículo 1211, que aparece la regla de las mejoras, ¿sí? Fíjense ustedes cómo aparece, ahí establece una regla general, que es la que acabamos de decir. El locatario puede realizar mejoras en la cosa locada, no se puede prohibir, salvo que haya prohibición. Si hay prohibición contractual de hacer mejoras, obviamente no van a ser pagadas. ¿Por qué? Porque están hechas en contra de lo que dispone la ley. Porque la ley para las partes, el contrato para las partes es como la ley misma, ¿se entiende? Ahora, si el contrato no dice nada, la ley lo autoriza porque es una cláusula accesoria. Una norma dispositiva es. Entonces las partes pueden suplantarla con una prohibición o estableciendo el régimen. Pero el régimen de mejoras acá dice claramente, en el segundo párrafo, que no tiene derecho a reclamar el pago de mejoras útiles o de mero lujo o suntuarias, pero si son mejoras necesarias, puede reclamar el valor al locador. Fíjense a qué punto puede reclamarle el valor al locador, que en el artículo siguiente le da la posibilidad de ¿qué? De resolver el contrato. Si no se las reconoce. Fíjense lo que dice en 1212. Violación al régimen de mejoras. La realización de mejoras prohibida en el artículo 1211 viola la obligación de conservar la cosa en el estado en que se recibió. ¿Qué quiere decir? Que si el locatario tiene una cláusula de prohibición de hacer mejoras y las hace, es supuesto de resolución contractual que el locador va a poder iniciar la demanda de desalojo. Y si las mejoras, está permitido hacer mejoras, y hace mejoras, ¿sí? El locatario hace mejoras y el locador no se las paga, tiene derecho a compensarlas o a pedir la resolución. ¿Está claro? ¿Sí? Hasta acá vamos, ¿no? Esto es claro. Pero hay muchas, es decir, ojo con la ley. Ahora vamos a ir a... Hay muchas situaciones en las que uno tiene que ver que no se altere la esencia de la cosa. El típico caso de una mejora, ¿cuál sería? Tengo una pared en la cocina que me divide la cocina del living. Típico de departamento, ¿no? Del living comedor. Rompo una pared y hago un pasaplato. Una ventana guillotina simulando un pasaplato para hacer una, supongamos, una barrita. ¿Sí? Y de esa manera como que amplío visualmente. ¿Eso es una mejora en el departamento? Sí, es una mejora. Porque se modificó. ¿Sí? Para que la está usando es una mejora. ¿Es una mejora necesaria? Parece que no. No. ¿No? ¿Es útil? Y sí. Para que la hizo, es útil. Pero no es abonable. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa? ¿Puedo sacarla a la mejora? Y sí, la puedo sacar a la mejora, pero voy a tener que cerrarlo. ¿Se dan cuenta? Esa reforma, esa mejora no se paga. Segundo ejemplo. Bola de boliche en el centro del departamento. Debe quedar divino, calculo yo. ¿Para qué? Para de vez en cuando hacer alguna festichola con los amigos y amigas y amigues. ¿Estamos?
¿Es una mejora eso? Y sí. ¿Es necesaria? No. ¿Es útil? Depende de la finalidad. ¿Es suntuaria? Sí, es suntuaria. Porque el departamento no se alquiló con ese fin. ¿Se dan cuenta? Si es destinado a vivienda, la bola de boliche no le hace nada. Es ni más ni menos. Es decir, no genera ningún tipo de plus, más allá de la utilidad que puede haber servido en algún momento o en alguna oportunidad. Pero es una mejora suntuaria. Hay que retirarla. ¿Se puede retirar? Claramente se puede retirar. ¿Se abona? No. Salvo que el dueño me diga, no, déjala y te la pago. Pero tiene que ser acordado. ¿Se dan cuenta? Es muy parecido al tema de las obligaciones de dar cosa cierta para restituir. No es muy derechos parecido, es lo mismo. Igual. Porque el régimen emerge de las obligaciones de restituir cosas a sus dueños. Es lo mismo, exactamente, Josefina, es así. El régimen que se aplica acá subsidiariamente es el de las obligaciones de restituir, de dar cosas ciertas, y el de dar cosas ciertas hay una que dice de restituir las cosas a su dueño. Bueno, este es una obligación de restituir cosas a sus dueños. ¿Se van dando cuenta? Es lo mismo. Si ustedes se ponen a pensar, es sentido común. Es sentido común. ¿Estamos? Ahora, ¿dónde se empieza? Si ustedes leen las obligaciones del locador y locatario, no son difíciles. Entregar locador, entregar la cosa en el momento indicado, conservar la cosa, ¿sí? No inmiscuirse, recibir el precio del pago de canon locativo, pagar los gastos a los cuales se haya comprometido, pagar las mejoras a los cuales la ley lo compromete a pagar. Locatario, ¿cuál es la obligación por antonomasia del locatario? Pagar el canon locativo, mantener el buen estado y conservación de la cosa. ¿Se dan cuenta? Pagar o tratar de no violar las obligaciones que hagan a la estructura. Es eso, son 5 obligaciones, 4 o 5 obligaciones para cada uno. Lo complejo de la locación no es eso. Lo complejo de la locación son los modos de extinción y los efectos que los modos de extinción tienen de acuerdo a cuál es la naturaleza del contrato y cuál es la parte. Y ahí sí nos estamos metiendo. Cesión es una cuestión simple porque básicamente recuerden ustedes que la regla no es que la cesión está prohibida. Artículo 18 y 19 de la Constitución. Lo que la ley no manda no está prohibido, es un principio de derecho. Lo que la ley no prohíbe, no se puede prohibir salvo que lo pongamos como cláusula. La ley no prohíbe la sublocación, es más, permite que se incluya una cláusula de prohibición. ¿Pero por qué? Porque es un contrato interpartes, intervivos, privado, en donde hay libre disponibilidad de la voluntad contractual. Entonces, nosotros, si no ponemos nada, ¿qué rige? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los regímenes accesorios y de las normas dispositivas y de los efectos naturales? Si las partes no pusiesen nada en torno a las mejoras en un contrato de locación, rige el 1211 y siguiente. Si nosotros no pusiésemos nada en torno a la prohibición de sublocación y de cesión, rige el 1216 y siguiente. ¿Se dan cuenta? Son regímenes dispositivos subsidiarios. Obviamente que no se pueden violar en algún punto. Porque en algún punto rige lo dispositivo, pero en otro punto rige lo imperativo. Acá. Y en la locación hay muchas normas imperativas. ¿Cuáles? Por ejemplo, plazo mínimo convencional. Plazos de excepción convencional son normas imperativas. O son esas y no pueden ser ninguna otra. Si no, se ve alcanzado por todo el... ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo, régimen de garantías de evicción en la locación. Subsidiariamente rige el régimen general, porque no hay previsión específica. De hecho, la violación a la garantía de evicción, a las garantías de saneamiento, es lo que genera en favor del locatario la resolución contractual. ¿Lo dice Cataldo? No, lo dice el 1220. Resolución imputable al locador. Fíjense que hay 2 incisos en el 1220. ¿Sí?
En el segundo inciso, justamente es la violación del régimen de las garantías de saneamiento. ¿Cómo dice? Violación cuando no ha cumplido con la garantía de evicción o de vicio redivitorio, las dos, cualquiera de las dos. Pero, o casualidad que ¿qué? Que esa garantía era disponible para las partes como cláusulas accesorias, ¿se acuerdan? Que las garantías de evicción y de vicio redivitorio podrían ser ampliadas, limitadas o extinguidas por las partes. Y si yo no me hago responsable como locador de la garantía de evicción, y está bien. Porque subsidiariamente al contrato de locación, que es un contrato oneroso, rigen las reglas generales de evicción y de saneamiento. ¿Se va entendiendo? ¿Vieron que es complejo esto? ¿Vieron cómo jugamos ahora entre la parte general y la parte especial? En todos los contratos pasa lo mismo. Lo lamento por ustedes que eligieron esta linda carrera para estudiar. Pero bueno, como dice un filósofo, yo / filósofa, al que le gusta el durazno, que se banque la pelusa, ¿no? Bueno, ¿estamos? Por eso el pelón es más rico. Para mí, aunque hay duraznos que son exquisitos. Qué rico que son los duraznos. Bueno, de allí el tal dicho, lo golpearon como los primeros duraznos. ¿Vieron que cuando está en la planta aparecen todos con los palitos? Lo golpearon como los primeros duraznos y bueno, fíjense que siempre hay un contenido de realidad en cada dicho. ¿Hasta acá vamos? ¿Se va entendiendo, no? Bueno, vamos a meternos en el mundo de la extinción del contrato. ¿Y por qué vamos a meternos en el mundo de la extinción de contrato? Porque el contrato de locación es como si fuese una teoría general de la ineficacia. Se puede hacer de todo, pero no en todos los supuestos. ¿Sí? Entonces es como un TEG. Es un juego estratégico. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién no puede hacer esto? ¿Cuándo se puede hacer esto? ¿Cuándo no se puede hacer esto? ¿Qué ocurre si? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, vamos a ir arrancando y la extinción del contrato de locación aparece a partir del artículo 1217. En 1217 trata de hacer una revisión. Disculpen si en esta materia, si en esta parte vamos a leer, porque esto tiene que ser muy técnico, no hay otra, si les puedo versear 40 días y a ustedes no le va a decir, pero si la ley dice otra cosa, Cataldo, no me mientas más. Entonces, en esto aparece, y esta parte fue una de las mayores modificaciones que tuvo la 27551 también. ¿Estamos? Entonces, porque estableció una suerte de derecho de rescisión anticipada con un supuesto nuevo en un segundo párrafo diciendo que si antes del vencimiento, 3 meses antes del vencimiento, el locatario convocaba al locador, ahí se podría llegar a continuar la locación bajo un nuevo contrato, pero también permite la eximisión, lo que sería la eximisión de responsabilidad por ejercer esa facultad de rescisión. En primer lugar, para ir al grano. Son modos especiales de extinción de la locación, dice el 1217. El cumplimiento del plazo convenido. El primer error de la ley. El cumplimiento del plazo no es un modo de extinción especial. Es un modo de extinción general común por agotamiento del objeto. ¿O no? ¿Por qué? Porque la locación no es un contrato precario. ¿Por qué la locación no es un contrato precario? Porque tiene un plazo mínimo legal. Y tiene un plazo mínimo máximo. Un plazo máximo legal. Entonces, la locación nunca podría ser precaria. Y si lo fuera, no sería especial. Tampoco. Porque necesita una intimación. Entonces, más allá de que arranca raro eso ya, que arranca raro, el cumplimiento del plazo convenido no es un tema especial. Se extingue porque se pasó el plazo. ¿Está claro? No solamente lo dice ese artículo, sino que lo dice el 1222 y el 1223 también. ¿Estamos? Pero bueno, más allá de eso, o requerimiento previsto en el artículo 1218
según el caso. Bueno, ahí es otra cosa. En el 1218 hay una contradicción en la LOM. ¿Por qué? O el vencimiento del plazo extingue el contrato, o lo extingue la petición de entrega a la cosa locada para aquel locatario que siguió en el uso y goce de la cosa después de vencido el plazo. Entonces quiere decir que no lo extinguió. ¿O sí? Sí lo extinguió. Lo que pasa es que el locatario puede seguir en uso y goce de la cosa. Y ahí lo que pasa es que transforma la tenencia legal de la cosa, en virtud de una causa jurídica válida, en una tenencia precaria. ¿Se dan cuenta? Por eso requiere el 1218 la intimación a la restitución de la cosa. A partir de ese momento tiene que restituirla. Porque la tenencia dejó de ser legal para ser precaria. ¿Por qué? Porque no tiene más derecho a estar ahí. Y por esa solución, el 1218 dice que no existe la tácita reconducción. Esto es algo que se lo van a grabar de por vida, por favor. Así como yo les dije que hay contratos en los que se permite la tácita reconducción, como por ejemplo la cuenta corriente mercantil en el artículo 1430 y siguientes, cuando habla de plazos, 1432, si no me equivoco, por ahí anda. En la locación no se permite la tácita reconducción. En la locación no existe la tácita reconducción. ¿Qué significa la tácita reconducción? ¿Que hay otro nuevo contrato por el mismo plazo? No, eso está prohibido. ¿Cómo lo soluciona la ley? Diciendo, vencido el plazo contractual, si el locatario permanece en uso y goce de la cosa y el locador no le exige mediante una intimación fehaciente la restitución de esa cosa, lo que hay es continuación de la locación anterior y en cualquier momento le puede exigir la restitución de la cosa. ¿Se dan cuenta? Así es como debería ser interpretado este artículo. Lo dice clarito. Y además le establece una presunción, dice, y la recepción de pago después de la continuación del vencimiento contractual no implica, no altera el régimen dispuesto, es decir, tenés que seguir pagando porque está en el uso y goce de la cosa, no por otra cosa. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos? Entonces, profe, Sí. el contrato se extingue con el vencimiento del plazo. Pero, La extinción es por vencimiento de plazo. claro. ¿Tá? Y eso automáticamente provoca el cambio en la tenencia. La tenencia deja de ser legal para ser precaria. ¿Qué significa? Que no tiene ningún título jurídico que le permita estar ahí. Si le piden la restitución. Si no le piden la restitución, él es locatario que continúa en la locación anterior. ¿Se dan cuenta? No es que desaparece la causa. ¿Estamos? Es más, la extinción del contrato por vencimiento de plazo es lo que permite que el locador pueda exigir la demanda de desalojo y la restitución del inmueble. ¿Hasta acá vamos? Noto cara de preocupados. Espero que no sea por el tema, ¿sí? Veo a usted, los veo así como, ¿dónde nos metimos? Y fíjense que estamos analizando un artículo nomás. Segundo supuesto del 1217 es la resolución anticipada. Error garrafal. Error garrafal. De nuevo lo decimos. Y error garrafal. Lo dice Cataldo. Esto sí lo dice Cataldo. En la ley 27.551 porque no es resolución anticipada. Es rescisión anticipada. ¿Por qué? Porque es una cláusula establecida solamente en poder y en cabeza del locatario. La rescisión anticipada. ¿Por qué? Y ahí nos vamos sí. Y ahí nos vamos sí a lo que dispone la nueva ley. Ya olvídense. ¿Sí? La nueva ley empieza a establecer unos jueguitos lindos. Lindos en el sentido de que le mete más leña al fuego. Apagó
apagó, estamos leyendo el artículo 9 de la 27.551 que modifica el 1221. Nosotros dijimos, el 1217 preveía la resolución anticipada. Cuando vamos al 1221, olvídense del 1221 originario, aparece el 1221 modificado por la ley 27.551. ¿Sí? Artículo 9. Esto tiene tanta historia casi como la Biblia, muchachos, para que se imaginen. La Biblia, obviamente, más y más importante. Pero ¿De qué esta, ley? ¿El artículo 9 de qué ley? Que no- de la ley 27.551, es la ley de locaciones que modificó la ley de locaciones. ¿Sí? Esa es la última ley, que es la que entró en vigencia el 1 de julio de 2020. ¿Vamos? ¿Hasta acá vamos? Bueno. ¿Qué pasa? Contexto histórico. Tenemos un problema. Antes el plazo mínimo legal era de 2 años, en la ley 23.091, que lo mantuvo el código, pero esta ley viene a modificar el plazo mínimo legal. Entonces el plazo mínimo legal ahora es de 3, en cualquier supuesto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿De acuerdo? Bien. Y el sistema que había originado la 23.091, que era la ley de locaciones urbanas, era el de ejercer, también con el error de decirle resolución, la rescisión anticipada. ¿Por qué decimos nosotros rescisión? Porque es un supuesto de rescisión unilateral establecido en favor de quién? Del locatario. ¿Y por qué decimos que rescisión y no resolución? Porque opera para el futuro, no opera retroactivamente, muchachos. Algo tan simple como eso, que se ve que el Lipkowski o el que aprobó la ley, es decir, la mayoría de los legisladores, no vinieron a la clase de ineficacia contractual de la Comisión 3. ¿Estamos? Bueno, o 4, nosotros somos la 4. A la 3 tampoco, y a la 2 ni a la 1. A ninguna de las 4, ¿sí? Pero más allá de eso, ¿por qué? Porque no habla la ley de ningún efecto retroactivo. ¿Se dan cuenta? No habla la ley de ningún efecto retroactivo, son todos los efectos subtractivos. Es más, lo único que regula es la posibilidad de una sanción a título de indemnizatorio a favor del locador. Entonces, con más razón, es un supuesto de rescisión unilateral. ¿Por qué? Porque la rescisión unilateral siempre opera para el futuro, nunca puede operar para el pasado, nunca es retroactiva. La única rescisión que podría operar retroactivamente si hay acuerdo de parte y es la bilateral. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? 1076. 1077. ¿Hasta acá vamos? Entonces, ¿qué dice la ley? La ley es un corte y pego del Código Civil y Comercial que deriva de la ley 23.091. ¿Y qué decía esa ley, básicamente? Que transcurridos 6 meses de locación, el locatario podía, ¿sí?, rescindir el contrato comunicándoselo fehacientemente al locador. Pero ¿qué pasaba? Si lo ejercía antes del año, tenía que pagar 1 mes y medio de indemnización. ¿Cuál era el mes y medio de indemnización? 1 mes y medio de canon locativo. Si lo hacía con posterioridad a los 12 meses, hablaba de 12 meses la ley, como si 12 meses no fuese un año. No sé, a los efectos de los intervalos del derecho no existen 3 semestres como el aguinaldo, ¿está? Pero bueno, si lo ejerce después de los 12 meses, ejercía lo sancionaba con 1 mes de canon locativo. Fíjense lo que dice la nueva ley. El contrato de locación puede ser resuelto anticipadamente. Ya está, ya me agarré la cabeza, quedó grabado, listo. Vamos. Ya no metamos más leña al fuego. ¿Sí? Por el locatario, obviamente. Obviamente. Ahora, si es resolución, ¿habla de efectos retroactivos de la resolución? No. Porque si tuviese que hablar de efectos retroactivos de la resolución, tendría que aplicar el 1081, que es el efecto de la resolución con relación a los contratos bilaterales. ¿Y qué dice el 1081? Dice que las consecuencias divisibles, consumidas y sobre las cuales se aceptaron pagos sobre los que no se hicieron reservas,
quedan perfeccionadas. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de resolución si le da el mismo efecto que la rescisión? En el caso del contrato de locación. ¿Se dan cuenta? No es resolución, es rescisión. Por lo menos para Cataldo. Después por ahí para otros sí. Pero bueno. Y dice en el supuesto A. Si la cosa locada es inmueble y ha transcurrido 6 meses, lo que les acabo de decir, debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador con al menos un mes de anticipación. Acá hay una reforma. ¿Por qué? Porque la ley de locaciones humanas decía que había que anticipar como mínimo 2 meses de anticipación, había que avisar. ¿Estamos? Y ahora dice como mínimo con un mes de anticipación. Y acá se vuelve a generar la misma discusión que se genera en ese mismo año, desde que salió esa ley. Quiere decir que yo al mes 5, puedo anoticiarle al locador que me voy a ir. Porque le doy un mes de anticipación. Ya transcurrieron los 6 meses, al mes 6 me voy. ¿Se dan cuenta? Bueno. Y es más, me quedo hasta el mes 6 y me voy. Si le mandé la carta de documento un mes antes, listo. ¿Y qué le voy a tener que pagar? 1 mes y medio, que es lo que viene ahora. Si hace uso de esa opción resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa, debe abonar al locador en concepto de indemnización una suma equivalente a 1 mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble. Eso se mantiene igual. Y la de 1 mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso. Es decir, después de los 12 meses, calculo yo. ¿Sí? Porque habla del primer año de vigencia. ¿Cuál es el periodo de vigencia que queda después del año? 2 años. No me gusta hacer así, por eso lo junto, ¿sí? 2 añitos, 2 añitos. ¿Está? ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Por qué? Porque ahora se me alargó a 3. Quiere decir que yo, si la ejerzo en el año, 1 mes y medio. Si la ejerzo del año 1 y 1 día al año 3, 1 mes de canon locativo. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá es donde viene la modificación. Y dice, en los contratos de inmuebles destinados a vivienda, cuando la notificación al locador se realiza con una anticipación de 3 meses o más, transcurrido al menos 6 meses de contrato, acá sí me dice transcurrido al menos 6 meses de contrato, no corresponde el pago de indemnización alguna. ¿Estamos? Aguántenme 2 segundos que... Sí, perdón, me estaba entrando un llamado importante y tenía que avisar que después llamaba. ¿Hasta claro? Es decir que hay un triple régimen sancionatorio, por si se quiere analizar, como consecuencia de la rescisión. Doctor, Sí. el último no lo entendí bien. Rodrigo, todavía no soy doctor Oscar. Me falta aprobar la tesis doctoral. Cuando la apruebe, ahí sí. Soy abogado igual que ustedes. Muy bien. Cuando apruebe la tesis doctoral, obviamente, si Dios quiere. Costumbre de llamar ya lo sé. Es una. ¿Sí? El último que explicó. Lo explico, iba a eso. Clarificando ideas. De chino mandarín a criollo básico. ¿Estamos? Supuesto del 1221, rescisión unilateral en favor del locatario. ¿Está? No resolución anticipada. Por lo menos para mí. La ley lo menciona como resolución anticipada y comete un error grosero por muchas razones, recién las explicamos. Pero supongamos que esté bien, que no sea la finalidad de criticar la norma porque sí, porque hay miles de normas que tienen deficiencias técnicas. Nosotros nos dedicamos, todos nosotros 9 que estamos acá, nos dedicamos a leer todo el día el derecho y al revés de las normas, y sabemos cuál es la definición técnica. El legislador no tiene por qué saberlo, mucho menos cuando no es una aristocracia, ni tienen que ser abogados para ser legisladores. Entonces, la idea sería la siguiente: rescisión anticipada. ¿Por qué rescisión? Porque es una rescisión unilateral, primero en favor del locatario, no en favor del locador. Segundo supuesto:
¿Qué permite esa rescisión? Que transcurridos 6 meses, ¿sí?, de periodo locativo, el locatario puede comunicarle al locador que va a rescindir el contrato, que no quiere seguir locando. ¿Está claro? Si hace eso, le tiene que avisar por lo menos con un mes de anticipación. Por lo menos con un mes de anticipación. En todos los supuestos, ¿sí? Un mes de anticipación. Si con un mes de anticipación le dice dentro del año, luego transcurridos los 6 meses, locador, me voy, el locatario como sanción tiene que pagar 1 mes y medio de canon locativo como indemnización a favor del locador. Primer supuesto. ¿Sí? Segundo supuesto, si transcurrió el año, obviamente ya no se da la condición de los 6 meses, ya pasaron 12 meses. Entonces, transcurrido el año del mes 12 y un día, ¿sí?, que sería el curso del mes 13, al mes 36, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? 12 por 3, 36. Del mes 12 y un día, que sería el 13 y un día, al mes 36, el locatario le puede decir también al locador, me voy. ¿Cuándo? Con un mes de anticipación. ¿Y cuánto va a pagar de indemnización ahí? 1 mes solamente. ¿Está claro? Pero aparece una tercera opción, y esa es la que vamos a buscar. La tercera opción dice la ley, ojo, si el locatario le comunica, luego de transcurridos los 6 meses, de canon locativo, de periodo de plazo locativo, con una antelación de 3 o más meses al locador de que va a restituir el inmueble y quiere dejar sin efecto el contrato de locación, insistimos de nuevo, rescisión unilateral anticipada como cláusula gatillo en favor del locatario, por eso lo decimos, porque es una cláusula gatillo, no es un supuesto de resolución, ahí no hay que abonar indemnización alguna. ¿Está Si es claro? destinado a vivienda, dice, ¿no? Si es destinado a vivienda, sí, obviamente. Si es destinado a comercio, no. Tiene que pagar 1 mes. ¿Está claro? Pero como eso no es el todo, aparece un supuesto también perdido en las cerrazones en el artículo siguiente, como dice la Zamba, ¿no? Perdido en las cerrazones. ¿Quién sabe, vidita, por dónde andaré? Bueno, vamos a andar por el artículo 10 de la 27.551 que establece otro supuesto de no pago de indemnización para mí reiterativo. Para mí reiterativo, pero sancionatorio en contra del locador. Fíjense lo que dice el artículo 10 de la 27.551, que es el 1221 bis. No habla de extinción, habla de renovación del contrato. Dice que si en los últimos 3 meses el locatario le comunica fehacientemente al locador que se quiere reunir para continuar, ¿sí?, en la locación y renovar el contrato con un plazo mínimo, no mayor a 15 días, dice, no mínimo, no mayor a 15 días. Fíjense qué pasa. El locador, si está notificado, puede o venir a la reunión o manifestar desinterés y absoluto silencio. Este es un supuesto en donde el silencio se toma como manifestación de la voluntad, fíjense ustedes. Porque hay una obligación legal anterior. ¿Qué dice la ley? Bueno, si el locador se silencia o dice que no quiere renovar el contrato, usted se va a tener que ir. Pero ¿sabe qué va a pasar? No va a tener que pagar. Ahí aparece un torneo. Dice, el locatario puede resolver el contrato de manera, de nuevo lo mismo, resolver el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización correspondiente. Sin pagar la indemnización correspondiente. Este sería el cuarto supuesto de rescisión anticipada unilateral. ¿Cuál? Cuando convoco al locador dentro de los últimos 3 meses, ¿sí?,
lo convoco para renovar. ¿No viene o me dice que no? La ley dice, bueno, puede rescindir unilateralmente y no pagar la indemnización. Y esa es una sanción al locador. ¿Está claro? Ahora, ¿a ustedes les parece, vamos a la utilidad de la norma, les parece que faltando, porque la norma juega con entre un plazo muy marcado, los últimos 3 meses de la locación, anotemos, 3 últimos meses de la locación son 90 días, ¿sí? Estamos leyendo, ¿no? Dentro de los 3 últimos meses de la relación locativa, cualquiera de las partes puede convocar a la otra notificando. ¿Qué pasa si el locador, qué pasa si el locador lo convoca y el locatario no quiere renovar? No dice nada la norma. ¿No? No dice nada. Hay como un posicionamiento de la norma de la parte débil o de la presunta parte débil. ¿No? Bien. Primer punto. Pareciera ser discriminatoria, ¿no? Pero no importa, vamos a sopesar eso. ¿Vieron que no todo lo que emerge de la ley es legal e igualitario? Y dice, a efectos de acordar la renovación del contrato en un plazo no mayor a 15 días corridos. Quiere decir que yo estoy día 90 del mes 33. ¿Estamos de acuerdo? Mes 33, día 90. Supongamos que ese día soy recontra exigente con los plazos. Y el día 90, sí, el día 89, porque es cuenta regresiva acá, el día 89, mando la notificación. No me la van a notificar ese día. La van a notificar el otro día o dentro de 2 o 3 días. Para que en un plazo no mayor a 15 días venga a resolver. Ya ahí me comió medio mes. Con lo cual estamos hablando de 75 días. ¿Tá? Quiere decir que a mí la norma me pone en un escenario de rescisión dentro de los 75 días. Dentro de los 75 días, pareciera ser que deviene innecesario establecer una resolución, mal denominada rescisión anticipada, con todos los problemas que trae. ¿A usted le parece que el locatario se va a ir? Si convoca además el locatario, no se quiere ir. ¿Para qué establece esa condición resolutoria? O mejor dicho, esa cláusula rescitoria. Es al cohete. Diríamos en latín ad flatum. Es para incorporar un supuesto más para que los estudiantes de Derecho se vuelvan locos, diciendo, che, hay 4 clases de rescisión anticipada, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a tener virtualidad práctica esa norma. Si el que convoca es el locatario porque quiere seguir locando, si el que convoca es el locatario porque quiere seguir locando, ¿para qué va a resolver anticipadamente? Faltándole 75 días. No te escucho, Josefina. No se escucha. Ahí estás muteada. No te escucho. No se escucha. Hemos censurado en voto de castigo a Josefina. No se escucha. No se escucha, Josefina. No sé qué querías decir. Escribilo en el archivo, en el chat, si podés. ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha perfecto. Ah, Ahí se escucha bueno. perfecto. No, una pavada igual. No, ¿por qué? Iba a decir, en el supuesto pensaba que estuviese por llegar la temporada de verano, ¿no? Entonces como que puede prever que van a aumentar los precios, ¿no? De los alquileres, entonces dice, bueno, me voy ahora, así digamos, termino el contrato antes de que, ¿no? Alquilo Sí, otra cosa. podría ser. La única objeción que le encuentro a eso es que supuestamente vos venís de un contrato de 36 meses. Y se supone que ya tendrías un precio fijado para esa época estival o esa época de temporada, pero sí, tranquilamente. A ver, si está prevista porque se puede ejercer. Yo creo que está más prevista para el caso de esto que dice quizás Josefina, cuando convoca al locador. Mirá,
te voy a renovar, pero sale tanto más. Entonces, en síntoma y en ánimo de enojo, el locatario dice, bueno, me voy. Y no lo sanciona, porque fíjense que incluso no habla la norma técnicamente sobre el plazo de anticipación para notificar que abandona. No dice nada la norma. Entonces, ¿yo qué tengo que presumir? ¿Que se aplica analógicamente el mes de aviso sí o sí? Vamos al supuesto legal. Si tengo que presumir analógicamente, fíjense, por eso hay cosas que no me cierran de la norma. Estamos en 75 días, ¿no? Si yo tengo que presumir que para resolver anticipadamente o rescindir anticipadamente tengo que cumplir con la notificación legal, tendría que avisarle un mes antes. Con lo cual ya me comió 30 días más. Estoy en 45 días. Es decir, un mes y 15 días. ¿Quién se va a ir en un mes y 15 días? Faltándole para irse un mes y 15 días. Pareciera no tener sentido práctico la norma. Es más, me gustaría saber si hubiese eso es lo que tenemos de problema siempre los argentinos. Somos el país normológico por excelencia. Todo tratado que anda dando vuelta en la estratosfera, en la atmósfera y en la Tierra, lo celebramos. No sé si lo cumplimos, pero la pregunta es, ¿toda ley y tratado que sale, hay una comisión de seguimiento del resultado de esa ley? No. No existe. Entonces, por eso son los fracasos que tenemos, porque no aprendemos de los errores. Entonces, ¿por qué no hacemos una comisión de seguimiento de la norma? ¿Por qué no sometemos la norma en vez de sacarla a los ponchazos entre gallo y medianoche? Una comisión, por ejemplo, ustedes, ¿saben cuánto tardó la ley de quiebras alemana? Una vez que fue sancionada en entrar en vigencia, 5 años. Porque se sancionó, se la sometió a estudios, se la sometieron a todas las facultades de Derecho, se la sometieron a todos aquellos que eran los que participaban en la ley, a los abogados. No. Acá le preguntaron a alguien esta ley si iba a tener resultado. Hacen una simulación de audiencia pública y después sale esto. Ustedes habrán escuchado comentarios en los últimos días respecto de la ley de locación. Quizás sean locatarios, quizás sean locadores. ¿Qué comentarios tienen de la ley? Uno bueno quiero que me digan, ninguno. Ninguno bueno. ¿Por qué? Porque está mal hecha. Cuando la ley está mal hecha, los resultados salen malos. Había un abogado muy conocido, Ángel Dazo, un gran querido maestro de Derecho Concursal, sabe, está viejito, el doctor Dazo, perdón, y decía, pague con maníes y lo asesorarán los monos. ¿Sí? Decía eso. Entonces, fíjense ustedes que cuando las cosas arrancan mal, terminan mal. Idas y vueltas. Yo se los dije en la clase anterior. Pegamos bandazos. Vamos de un lado protegiendo al locador, vamos del otro protegiendo al locatario. Y siempre el problema es el mismo. ¿Cuál es? La falta de vivienda. Entonces tratamos de tratar con una buscapina un cáncer. ¿Sí? Tratamos de solucionar con una buscapina un cáncer. ¿Y saben qué? La buscapina no cura el cáncer. Lamentablemente. No lo cura. ¿Por qué? Porque no se ataca de raíz cuál es el problema. Obviamente que siempre va a haber gente que va a locar. Pero también es una cuestión de mercado. De oferta y de demanda. Y también hay abusos, obviamente que hay que pararlos, no hay que permitirlos. Para eso tiene que estar el Estado. Ahora, el problema de la ausencia de vivienda, ¿es problema del locador o del locatario? No. Lo que sí puede ser problema del locador, la acumulación de propiedades. Bueno, resolvamos eso. Pero tampoco eso va a resolver el problema de la vivienda. ¿Se dan cuenta? Es más o menos lo que comentamos en lo anterior. ¿Se entendió cómo funcionan los 4 sistemas de rescisión? ¿Se entendió, no? No es una cuestión compleja, es una cuestión hasta que uno le engancha la vuelta. ¿Sí? Una vez que uno le engancha la vuelta, ya está. Es como todo en la vida. Se van dando cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Este régimen aparece justamente en el capítulo de extinción. ¿Estamos? Pero fíjense
que en el capítulo de extinción también habla de supuestos de resolución. Y habla de supuestos, además, de resolución. Fíjense además por qué yo digo que no es, por qué no es resolución. Con solo leer la ley alcanza. Si la resolución anticipada del inciso B del 1217 es resolución anticipada, ¿por qué no aparece mencionada en el artículo 1020? Que habla de resolución imputable al locador. ¿Sí? Porque son distintas. Hay una simple razón. Porque son distintas. Porque la resolución que establece el 1220 como imputable al locador, ¿qué son? Incumplimiento de obligaciones del locador. Es decir, ahí hay un incumplimiento contractual. ¿Y qué conllevaba el incumplimiento contractual en los términos del 1076 y siguiente? La resolución contractual. La posibilidad de resolver el contrato. ¿Cómo? ¿Cómo, señor juez? ¿Cómo? Por vía de demandar la resolución del contrato. Por vía de la aplicación de la cláusula resolutoria. ¿Está claro? ¿Sí? Está claro, ¿no? Pero fíjense que también hay una resolución imputable al locatario, obviamente. Hay muchas resoluciones imputables al locatario. Ahora yo les pregunto, ¿un contrato extinguido se puede resolver? No, ¿no? ¿No se puede resolver? No. Por eso el 1219, fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice. Establece la resolución a favor del locador también por incumplimiento de las obligaciones del locatario. ¡Apa! ¿Y cuáles son? El incumplimiento de las obligaciones que prevé la ley para el locatario. ¿Cuál? ¿Cuál? Cambio de destino. Lo que decíamos. Che, lo alquiló para vivienda, pero en realidad puso un prostíbulo. No. ¿Sí? Fíjense que si van a la parte de derechos reales, ustedes todavía no vieron derechos reales, pero cuando vayan a derechos reales, propiedad horizontal, consorcios, van a ver que ahí la ley incluso autoriza al consorcio a iniciar la acción de desalojo. Esa es una innovación que trae la ley. ¿Sí? Ojo que eso es importante, ¿eh? Eso es importante en torno a la legitimación. Cuando vayan a la parte de administración y consorcio y dice, ojo, que en el caso de que se incumplan las obligaciones establecidas en el reglamento de copropiedad o en el reglamento del consorcio, el administrador puede iniciar por el consorcio el desalojo si le anticipó al locador o al dueño que hiciera y no lo hizo. Fíjense lo importante que es la locación. ¿Está claro? Pero más allá de eso, de la ampliación de la legitimación y el consorcio, no es ningún legitimado. Fíjense si no hay una acción directa ahí. Fíjense si no hay una acción directa. Les propongo que para la clase que viene lo busquen. Busquen en el derecho real de propiedad horizontal, en dónde está el artículo. No se lo voy a decir, porque si no... ¿En dónde está el artículo que habla de legitimación para iniciar la acción de desalojo al consorcio? Al administrador del consorcio. Eso tiene que ver con la locación también, ¿eh? Y con el cambio de destino. 1219, inciso A, primer incumplimiento. Segundo, por falta de conservación de la cosa locada, obvio. Entra y me rompe a martillazo todas las paredes, me baja todas las paredes. ¿Sí? Tercero, por falta de pago, obviamente. Obviamente. ¿Se dan cuenta qué es lo que quiero que desbrocen y vean? Que no se puede resolver algo que se extinguió. El contrato con plazo vencido no se puede resolver. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? No se puede resolver. ¿Por qué? Porque ya está cumplido. Pero ¿cómo hago para desalojarlo, señor juez? Bueno, intímelo en los términos del 1218. Y ahí es donde viene el 1222 y siguiente, que es lo jugoso de todo esto. Yo digo lo jugoso y ustedes me van a decir, mirá cómo se ríe el nabo este gozando con la norma y nosotros torturándonos. Bueno. ¿Qué
¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa? Acá se desata el torbellino, se desata la tormenta, la hecatombe total, diría algún, ¿sí? Ah, vieron como el cuadro, ¿no? El cuadro bíblico, la calma chicha y después viene el vendaval. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Posicionados en qué hay? Supuestos de rescisión anticipada unilateral en favor del locatario, supuestos de resolución imputables al locador, supuestos de resolución imputables al locatario. Una ¿Está claro? pregunta. Sí. ¿Cuáles serían los efectos retroactivos de la resolución imputables al locatario? La restitución de la cosa. La restitución de la cosa. A él no le van a restituir los cánones locativos. Supongamos que no me pagan el mes 13. El efecto de la resolución es que se extinguió con efecto retroactivo y ya no es más plazo. Y hay que restituir de inmediato al locador la cosa, con todo. Y obviamente habrá que ver si es imputable la buena o mala fe en el incumplimiento contractual para ver el régimen de mejores cómo opera. ¿Por qué? Porque como la resolución provoca efectos al momento de la resolución, las partes deben restituirse las cosas que se hayan dado mutuamente, a excepción de las prestaciones que hayan quedado firmes. Con lo cual acá, plata no se devuelve en el sentido de canon locativo. Esa queda consumada. 1081 inciso B, si no me equivoco. ¿Los frutos, por ejemplo? No, los frutos no. En principio, si están consumidos, no. Los no consumidos, sí. Ahí se aplica subsidiariamente el régimen de la compraventa sometida a condición resolutoria y el régimen de la compraventa sometida a condición suspensiva. La resolutoria, ¿por qué? Porque vieron que hay un régimen de frutos. Operada la resolución, habiendo frutos pendientes de percepción, resperit et crescit domino. Resuelta, tenés que restituirlo, no te lo podés quedar. ¿Se dan cuenta? Ahí rige el régimen, Josefina, que vos dijiste hoy, de la obligación de restituir cosas a su dueño, ahí, de dar cosas ciertas con obligación de restituir cosas a su dueño. Así que hay que leerla esa parte. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué aparece luego? Efectos de la extinción, que es lo que estaban preguntando. Y los efectos de la extinción son varios. En primer lugar, y uno de los más importantes, es que operada la extinción, la tenencia dejó de ser legal y empieza a ser precaria y hay que restituir. Primera obligación para el locatario, obligación de restitución de la cosa. ¿Sí? Segundo, operado el 1225, pieza visceral, sobre la cual pivotea el régimen de la fianza. Y además el déjenme hacer memoria, creo que es el 1574, pero no me acuerdo, ya voy hacia allí. 1596, inciso B. 1596, inciso B. Pero hay otro también, que ya lo vamos a encontrar. Pero el 1596, inciso B, el caso del supuesto del 1225. Segundo efecto del vencimiento contractual o extinción del contrato. Si vencido el contrato, el locatario permanece en uso y goce de la cosa, de acuerdo al 1218, habrá continuación de la locación anterior y no tácita reconducción, y provoca la extinción automática del contrato de fianza, salvo, es decir, deja vivos elementos de responsabilidad con relación a ¿qué? Con relación a los gastos hasta la efectiva restitución del inmueble, no de los cánones locativos, ¿eh? Por eso, recapitulando, de acuerdo en la ley 27.551, cuando dice que en los 3 últimos meses
tanto el locatario como el locador pueden llamarse para una reunión para ver si renuevan el contrato, en esa reunión deberían llamar al fiador para hacerlo garante nuevamente, porque para que el fiador garantice los nuevos cánones locativos provocados por la renovación del contrato, tiene que firmar el nuevo contrato. Si no, se extingue su obligación. Se lo graban como su nombre esto. ¿Está? Porque esto es importante. Esto es muy importante. Régimen de la fianza en la locación es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vencimiento del contrato que provoca la extinción del contrato de locación provoca la extinción de la fianza. A excepción de los gastos hasta la efectiva restitución. ¿Lo dice Cataldo? No, lo dice el 1225. Ubicación, efectos de la extinción del contrato, caducidad de la fianza. ¿Estamos? Fíjense qué lindo que es esto, que dice el 1225. Y habla de caducidad. Ojo que no habla de prescripción. Ustedes saben que los supuestos de caducidad son distintos a los de prescripción, ¿no? ¿Por qué? Porque la caducidad opera de pleno derecho, no puede ser interrumpida ni suspendida, debe ser aplicada por el juez, puede ser aplicada por el juez de oficio, en cambio la prescripción no. Solamente invocación de parte, puede ser interrumpida o suspendida, ¿sí? Y la caducidad no. Entonces dice, las obligaciones del fiador cesan automáticamente al vencimiento del plazo de la locación, excepto la que derive de la no restitución en tiempo del inmueble locado. Es decir, ahí no cesa. Se exige el consentimiento expreso del fiador para obligarse en la renovación o prórroga presoactiva una vez vencido el plazo del contrato. Sigue vigente esa norma. Es nula toda disposición anticipada que extienda la fianza, sea simple o solidaria, como codeudor o principal pagador del contrato de locación. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, no? Eso se complementa con el 1596. Causales de extinción. La fianza se extingue por los siguientes cauces. Si se prorroga el plazo para el cumplimiento de la obligación garantizada sin consentimiento del fiador. Dice lo mismo. ¿Acá vamos? Ahora bien, aparece otro supuesto. ¿Cuál es? Extinción del contrato por falta de pago del canon locativo, 1219, inciso C. Esa era una posibilidad de resolución, pero ojo que en ese supuesto de 1219, inciso C, posibilidad de resolución, no opera la cláusula resolutoria tácita. ¿Por qué? Porque el 1222 regula un sistema de intimación especial para el contrato de locación. ¿Estamos? Intimación de pago y desalojo, dice el 1222, de acuerdo al artículo 11 de la 27.551. ¿Sí? ¿Estamos? Hasta acá vamos, ¿no? El inciso la y el B, sí, se resuelve tácitamente. No, en el inciso A hay que intimarlo también. ¿Sí? Hay que intimarlo para que cumpla bajo apercibimiento de resolución. Dice, intimación de pago y demás. Si el destino es habitacional previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres, el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida, otorgando para ello un plazo nunca inferior a 10 días. Quiere decir que en el supuesto del 1219, inciso C, hay una intimación no para desalojar. Hay una intimación para cumplir el contrato. ¿Me siguen con esto, no? ¿Se entiende? Primer parágrafo. La intimación del 1222 no es para desalojar. Es una intimación para cumplir el contrato bajo apercibimiento de resolución. Por eso no se aplica la cláusula resolutoria tácita del 1087.
porque prevé un mecanismo de resolución especial. Y dice, ¿por qué especial? Porque yo tengo que intimar para que cumpla el contrato en un plazo no menor a 10 días. Quiere decir que lo puedo intimar a 15 días para la locación. Días corridos, ¿no? Otorgando para esos 10 días corridos a partir de la recepción especificando el lugar. La notificación remitida al domicilio denunciado en el contrato, bueno, vale. Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo, dice la ley, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier otro motivo. Fíjense cómo ya me mezcló. Arranca intimando por falta de pago del canon locativo, pidiendo el cumplimiento, y dice, tiene que intimar a 10 días. Una vez que intimé por los 10 días, o me mezcla la ley otro supuesto, o habiendo operado la extinción del contrato por otro supuesto, ahí ya me mezcló, el locatario debe restituir la tenencia al inmueble locado. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial del desalojo, la que debe sustanciarse, pues bueno, es una... Nosotros tenemos juicio de desalojo previsto en un capítulo especial en el Código Procesal Civil y Comercial. ¿Sí? Fíjense cómo regula materia legislativa procesal al cohete, no debiendo regular. Pero qué interesante regula después. Después regula una cosa que también la regula para la recepción de los cánones locativos. El tema de que una vez que opera eso, yo puedo iniciar la demanda de desalojo. ¿Sí? Se extinguió el contrato, le exigí, venció el plazo contractual, le exigí la restitución, no me lo restituyó en un plazo determinado, desalojo. ¿Qué es lo que dice el tercer parágrafo, no? Canon locativo, no me pagó el canon locativo, intimo para que en el plazo de 10 días, de 10 días cumpla. No me cumplís, inicio el desalojo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, me voy por la vía del desalojo. Obviamente después se va a aplicar la norma procedimental, y como ustedes sabrán, si fuera una procesal, a partir del artículo 679, el código 676 del Código Civil Procesal Civil y Comercial, existe el 676 bis, ter y ter que permiten, y el quater, que permiten el desalojo anticipado una vez iniciado el proceso y trabada la litis. Pero ya lo van a ver en procesal, eso no se preocupen. No es importante, pero sepan que modifica el esquema procesal esto. ¿Qué es lo que pasa? Después de esto, supongamos que me intima y se va y el locador no quiere recibir la llave, el locador tiene obligación de recibir la llave. Si el locador no recibe la llave, le faculta al locatario la posibilidad de iniciar un juicio de consignación de llaves. Dice eso la ley. Al igual que le faculta hacer un juicio de consignación de cánones locativos dentro de los 10 días si no lo recibe el locador. Es decir, cuando hay mora, ¿cómo se llamaba eso en el derecho obligacional? Mora accipiendi, la mora del acreedor. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, cuando hay mora, hay que restituir. Pero fíjense que acá aparece una sanción para el locador si le dicen que le van a restituir las llaves y no se las dan, en la parte final del artículo. Porque dice, en ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar la misma sin perjuicio de la reserva por obligaciones pendientes de cumplimiento. Que eso está bien. ¿Cuáles? Mejoras. ¿Sí? Daños que haya hecho el locatario, gastos que deba pagar el locatario a cuenta de precio. En caso de negativo o silencio frente al requerimiento por parte del inquilino a efectos de que se le reciba la llave del inmueble, este puede realizar la consignación de las llaves, siendo los gastos y costas a cargo, ¿sí?, del locador. Ahí lo sanciona. ¿Tá? En ningún caso se adeudarán alquileres ni ningún tipo de obligación accesoria a partir del día de la notificación de que las llaves están a disposición, siempre que el locatario efectúe la consignación dentro de los 10 días. Fíjense, me intiman a que me vaya, me voy, ¿sí? Me quiero ir, pedaleo un mes, pedaleo 2 meses y le intimo al locador y le digo, recibime las llaves en un plazo determinado. No me las recibe, no me dice nada. Todo el canon locativo que se haya generado, si yo dentro de los 10 días hago la consignación judicial de las llaves, no me puede ser exigida. ¿Sí? No me pueden cobrar locaciones, ni gastos, ni nada de eso.
¿Está claro? ¿Sí? Pero puede estar embargada la fianza, ¿no? Y bueno, la fianza embargada no, embargado el patrimonio del fiador. Sí, sí, O sí. si se ha dado algo en garantía. Ese es un artículo que también mejora la ley, porque la ley modifica el artículo de las garantías que pueden ser exigidas, que por lo menos puede exigir dos el locador. Puede exigir garantía personal, garantía real, título de propiedad, garantía, ¿sí? Seguro de caución, fianzas. Eso con independencia de que, ojo, acá se está pidiendo el desalojo. Si yo quiero reclamar el pago de los cánones locativos, voy a tener que reclamar el desalojo más el cobro de alquileres. Pero son trámites distintos, porque el desalojo es un proceso de conocimiento sumario especial y el juicio y el cobro de locación de alquileres puede ir por vía ejecutiva, porque es un título ejecutivo, o por vía sumaria. Ahí tendría que resignar la vía ejecutiva para ir por los dos con vía sumaria. ¿Ah? Si no, yo en el juicio de desalojo no puedo cobrar alquileres, por más que la causal sea falta de pago. Si el objeto fue el desalojo, yo desalojo, no cobro. ¿Está claro? A lo sumo, llamaré al fiador para que se haga cargo de las costas, pero nada más. ¿Está claro? La clase que viene seguimos, si Dios quiere, Dios mediante, el miércoles 10 de noviembre, perdón, 10 de noviembre, ya con alguna duda que quede sobre esto, algo que haya quedado volando, que no quedó prácticamente nada, salvo el derecho de retención, que puede ser ejercido, está en el último artículo, en el 1226, puede retener el locatario compensando con los cánones locativos los cobros de mejoras que tenga o los créditos que tenga contra el locador por gastos y mejoras y otras utilidades. Y si Dios quiere, vamos a ver la clase que viene, fianza y mandato. Nos vemos la clase que viene. Muchas gracias, colegas, por la atención. Que tengan un muy buen fin de semana. Y estudien mucho. Gracias. Que día que se pierde Gracias. leyendo o estudiando no se recupera. Hasta luego. Gracias, profe. Chao.